Aló, buenos días. Mi nombre es César Parada, trabajo en el área de innovación de Colsubsidio. Para mí es un gusto darle la bienvenida a todas las personas que se vienen conectando de manera frecuente a nuestros webinars. El día de hoy tenemos el sexto de un ciclo de Corporate Venturing que veníamos desarrollando. Hoy cerramos nuestro ciclo, sin embargo, pues las personas que vienen siguiéndonos de manera activa y con frecuencia saben que hemos venido desarrollando varios webinars de hace más de 1 o 2 años, donde traemos temas relevantes para las organizaciones y para las personas. El día de hoy venimos desarrollando estos webinars en alianza con Luis Hernández Alburquerque de la empresa Alsis, que es un experto en este tema, y me permito pues darle la bienvenida, quien nos hará hoy como moderador y nos ayudará en el desarrollo de nuestro webinar final de este ciclo. Luis, buenos días y muchas gracias. César, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte nuevamente y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a toda nuestra audiencia que ya, se ha venido creando cada vez con mayor fuerza. Y bueno, hoy, como bien comentaba César, pues es el último de un six-pack de webinars que desarrollamos y creamos para ustedes, junto con nuestros aliados expertos en diferentes temáticas del Corporate Venturing. Y hoy, pues no puede ser la excepción. De hecho, justo cerramos con broche de oro también. Tenemos a un experto, Andrew Goll, quien es un experto en temas de estrategia y en temas de corporate venturing. Ha asesorado a empresas en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, Europa, Asia también. Es escritor de libros, uno que se llama Open Innovation in Action y otro Purpose to Performance, Innovative New Value Change. Bueno, él también además es ángel inversionista y maneja un programa para startups que se llama Up Starts for Startups. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Andrew, que nos comente acerca de cómo implementar estrategias para el tema de Corporate Venturing, y después le haremos unas preguntas y obviamente, como siempre lo hacemos, posteriormente dejaremos que el público también pueda hacernos algunas preguntas. Andrew, por favor, bienvenido a este espacio y adelante, cuéntanos más de ti y cuéntanos acerca de todo lo que haces, por favor. Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos. Es un honor para mí estar en esta llamada. Desafortunadamente no pude ir a Bogotá como esperábamos antes de la pandemia. Desafortunadamente mi hija, que habla español, mi hija habla español y quería viajar a Latinoamérica, tenía muchas ganas de ir a Bogotá. Lastimosamente nos tocó quedarnos en Inglaterra. Pero es un gusto para mí estar con ustedes y compartir estas perspectivas sobre Corporate Venturing. Llevo más de 20 años en este espacio, desde el desplome de las .com en el 2000. He estado trabajando en innovación, en venturing, en Corporate Venture y Capital Venturing. En esta media hora de contenido vamos a compartir información y nuestra experiencia en este tema. Pero si Luis les puede compartir la presentación, también pueden utilizar celulares, los que quieran seguirlas, y la cámara, y cuando vean el QR, en la presentación de QR que van a ver ahí, pueden, digamos, conectarse a nuestro ciclo. Y van a poder recibir información adicional, información detallada y, digamos, otras diapositivas que de pronto no van a tener aquí por la brevedad del tiempo, ¿no? Por un instante perdimos la señal de Inglaterra, un segundo en sala en Bogotá. Ya los...
Bueno, mientras en lo que se conecta otra vez Andrew, les comento que, bueno, este fue el último de una serie de webinars. Vamos a próximamente en convenio con Colsubsidio. Vamos a traerles mucho más información, mucho más contenido. En esta ocasión queríamos obviamente como explorar un poco cómo bajo esta turbulencia y bajo las cosas que están ocurriendo, cómo podíamos hacer un evento digital. Tuvimos muy buena audiencia, afortunadamente. Llegamos a tener cerca de 700 personas conectadas al tiempo, lo cual fue muy bueno, y la intención de todo esto es ir creando comunidad y obviamente que cada vez vayamos profundizando más en diferentes temáticas acerca del corporate venturing. Tan pronto se pueda conectar Andrew, Jorge, me avisas, por favor. Pero bueno, la idea en las próximas semanas se van a enterar más acerca de lo que estamos haciendo con Colsubsidio y de las diferentes temáticas que vamos a tener. Incluso vamos a tener algunas temáticas muy particulares ya por industria, donde cómo aplicar el corporate venturing en diferentes industrias. Entonces, para profundizar más en cerca de cierto tipo de tecnologías o cierto tipo de situaciones muy particulares a las industrias. Jorge, ¿tenemos alguna respuesta? Ya tenemos a Andrew. Vamos a dejar de que comparta pantalla desde Inglaterra y la vamos a compartir nosotros tanto en sala de producción y en traducción, para que no le quitemos velocidad al internet. Entonces ya estamos conectados nuevamente. Adelante, por favor. Muy bien. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Como introdujo en el 2000, escribí este libro, Purpose to Performance. Purpose to Performance. Si utilizan el código QR en el teléfono van a tener más detalles sobre este. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre la esencia de este libro, de Purpose to Performance. El reto con Corporate Venturing principalmente es que las compañías están montando sus fondos de inversión y trabajando con startups, no solamente para generar dinero y utilidades, sino perspectivas en la tecnología y en lo que está afectando el planeta y lo que está impactando las personas y los negocios. Es un equilibrio, y vienen algunas preguntas sobre si somos estratégicos o es un enfoque financiero la inversión, y no solo es un ángulo, sino ambos. Vamos a mirar pueden mirar detalles en LinkedIn y conectarse, digamos, con los QRs. Siguiente diapositiva. Las partes fundamentales de por qué las corporaciones tienen que hacer venturing es en la siguiente diapositiva, alrededor de la convergencia de las tecnologías. Estamos viendo tecnologías móviles, dispositivos, big data, inteligencia artificial, supermateriales, todos convergiendo para crear nuevas oportunidades y nuevas tecnologías y nuevos ámbitos de negocio y modelos de negocio. La pregunta de fondo y el gran reto para las corporaciones: ¿cómo cambiar y cómo estar sintonizados y cómo cambiar las organizaciones? Del 99 al 2000 se desplomó las .coms, muchas corporaciones digamos no estaban suficientemente innovadoras ni innovando suficientemente. Como hemos visto, en los últimos 20 años han cambiado las tecnologías y los modelos de negocio. En la siguiente diapositiva vamos a mirar un marco temporal y contextual de crecimiento. He utilizado a muchas grandes corporaciones inversoras cómo dividimos el tipo de emprendimiento e innovación. En el horizonte 1 se trata de
entender el negocio medular, el negocio actual. Y en esta época de COVID, de pandemia con gran presión sobre las cadenas de abastecimiento y la demanda, muchas de las compañías se están enfocando aquí en defensa. Lo siguiente es crear áreas adyacentes de productos adyacentes, línea y virtuales. Y el tercer horizonte es donde pensamos que las empresas y sus emprendimientos van a ser mucho más estratégicos hacia el futuro. Vamos a darles ilustraciones a las audiencias. Andrew. Sí, adelante. Tienes una pregunta, Luis, en Bogotá. Quería interrumpirte un momento y preguntarte, tú con toda esta experiencia que tienes en términos de las compañías que asesoras, no sé si nos puedas dar algunos ejemplos acerca de estos tres horizontes que planteabas, pero si pudieras contextualizarlo al entorno de Latinoamérica, por favor. Con gusto. Voy a darles algunas perspectivas de Latinoamérica y dar algunas experiencias con los que he trabajado durante estos años. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo. Luis, hay compañías de energía, de generación, etcétera, y otro tipo de compañías. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos aspectos. De pronto, en el horizonte 1, el core business de una compañía de energía, por ejemplo, sería sobre tener instalaciones o tener, digamos, o refinerías en el caso de petróleo, y la optimización en esas áreas. Y áreas adyacentes podrían ser, por ejemplo, sostenibilidad, eficiencia energética y de consumo. Pero la fuente de la perspectiva de horizonte 3 es energía distributiva, gestión de energía distributiva, y al igual que con el tema de automóviles eléctricos, diferentes formas de transporte, de suministro eléctrico a hogares y transporte. Y vamos a mirar ejemplos más adelante en la presentación de vehículos eléctricos, por ejemplo, en ese ámbito de energía. En la siguiente diapositiva vamos a mirar el tema de salud. Seguramente en Latinoamérica, como en Europa y en China, el tema de salud y el escenario del sector de salud, estamos ante unas grandes presiones para atender pacientes en hospitales, muchas mayores. Se ha subido, digamos, las intervenciones médicas y algún aspecto de las farmacéuticas y tecnología, pero donde también estamos viendo revoluciones en el espectro y espacio de los datos e información en salud, en dispositivos, en telemedicina y cuidado más desde la casa y más de manera ambulatoria que en hospitales. En la siguiente diapositiva, el ejemplo es servicios financieros, consultoría, asesoría, expertos, y que es muy orientado a la gente desde hace tiempo. Hemos visto algunas revoluciones también en esta área, como en retail. En lugar de tener asistentes en almacenes y vendedores, tener un apoyo más en línea, más virtual, más de e-commerce. Pero el área verdaderamente radical en el espectro disruptivo es cuando los datos y la información se vuelven un factor mucho más importante para los modelos de negocio de los retailers. La siguiente diapositiva vemos el rol de los innovadores y los corporate venture y los inversores en corporate venturing, donde vamos jalonando y dirigiendo y liderando las nuevas tecnologías e innovaciones, y cómo los modelos de negocio van convergiendo lo que se llama el mothership, o digamos la nave madre. Puede ser un retailer, una empresa de servicios financieros, un banco, etcétera. ¿Será que esa nave madre va a arremeter contra las rocas o a seguir navegando a medida que cambia la tecnología? Luis, no sé si eso contesta algunas de sus perspectivas de la pregunta importante que hace Luis sobre el contexto latinoamericano. Definitivamente, Andrew, muchísimas gracias. Continúa si gustas, y ahora te voy a hacer más preguntas también al respecto, por favor. Muchas gracias, Luis. En esta diapositiva, que es
el punto clave en el libro es el propósito del desempeño. Son las 5 P's. Las 5 P's donde están buscando su innovación estratégica y venturing, emprendimiento. Todas las organizaciones deben entender no simplemente que vamos a ser innovadores o vamos a crear ideas, sino tener más integralidad. 5 P's. Primera P, el propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo u objetivos estratégicos? Si nuestro negocio lo vemos que va a estar sometido a disrupción o cambio por estas tecnologías o cambio incremental. La segunda P es el proceso. A la derecha en la imagen, si vamos a hacer una incubadora, un fondo, o si vamos a invertir en otros fondos, y de eso vamos a hablar en un poco más de detalle más adelante. La tercera P son los socios o aliados, los partners. ¿Quiénes son los socios clave con que vamos a trabajar? Y medidas o indicadores de desempeño. ¿Cómo vamos a medir el desempeño? Vamos a la siguiente diapositiva. Andrew, perdón. La versión... Adelante, Luis. Perdón, en esta parte anterior que describiste también, si pudieras comentarnos algunos ejemplos. Yo creo que lo importante para las personas que están atendiendo el webinar es también cómo podemos hacer esto, aterrizarlo, digamos, a nuestro contexto y cómo desde la perspectiva de una gran compañía se puede implementar esto. Por favor. Claro que sí, excelente pregunta, Luis. Te voy a dar un ejemplo de este modelo de tener un venture fund en una empresa e inversión. Este ejemplo que vemos aquí es un corporate venture capital de un modelo de inversión directa de una empresa similar a los modelos que está usando British Petroleum, Unilever, DSM, por ejemplo, General Electric. Digamos que, pero son ejemplos simplemente de que con mayor escala y el propósito de inversión directa de una empresa es ganar perspectivas sobre nuevas tecnologías, nuevos modelos financieros y nuevos modelos de negocio. Para que se hagan una idea, en Latinoamérica, los que están escuchando, la dimensión es más o menos un fondo de $100 millones y cada inversión aproximadamente entre 10 y $15 millones por inversión. Ya ustedes harán, digamos, el cálculo en moneda local. Un venture fund haciendo una inversión de horizonte de tiempo de unos 5 años, de 3 a 5, ¿no? El típico en Europa es más de 8 a 10 años. Digamos, un país como y más o menos 20% debe consolidarse la inversión de la corporación en esa inversión, como de un 15 a un 20%, y la parte central de las PES es las personas, el equipo, tener un managing partner, típicamente un managing partner a través de digamos, con algunos socios o associates, y tener un equipo de inversores, un comité de inversión a nivel corporativo que decide sobre las inversiones y hace ese tamiz. Y la última P es el desempeño o performance. Si estamos logrando perspectivas estratégicas realmente alrededor de las tecnologías, los modelos de negocio, y si estamos generando un retorno financiero, un retorno de multiple returns en los años. El propósito, en la anterior diapositiva, el propósito es muy importante, hacer ese ciclo integrado con las medidas de desempeño. Es muy importante que no terminemos con un foco único de desempeño, de crear una nueva división en 2 años que no sea factible. Hay que pensar en la alineación de esas estructuras y de las 5 P's. Este es un solo ejemplo, digamos, de 5 P's para un modelo de inversión directa de una organización. En la siguiente diapositiva, Innovation para parcialmente contestar la pregunta de Luis sobre qué ejemplos hay de diferentes modelos y diferentes inversores. En esta imagen que publiqué en mi libro Purpose to Performance, en el eje horizontal son diferentes tipos de procesos.
El ejemplo que acabo de dar es de inversión directa, que tiene a Merck, Syngenta en agricultura, Intel como ejemplos de tecnología en ese espacio. Otros ejemplos a la izquierda son creación de incubadoras, haciendo alianzas y asocios con otras empresas, y ahí ven algunos ejemplos. Por ejemplo, Procter & Gamble Connect and Develop fue un cliente nuestro en el primer libro también de Open Innovation in Action. Y a la derecha vemos otros ejemplos con otros modelos, con corporate investors haciendo inversión indirecta. Y ahí vemos, digamos, en el espectro. De todas maneras, estas diapositivas se las vamos a hacer llegar a través de Colsubsidio a todos los que están en la audiencia para que tengan esta diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de DSM. Y en el podcast que hago tenemos información, vamos a ver ejemplos de DSM y los diferentes tipos de procesos en innovación. Aquí tenemos un ejemplo de innovación de Unilever. Específicamente, vemos cómo tienen sus ventures de tecnologías basadas en California, hacen la mitad de la inversión en Estados Unidos, 30% en Asia y el resto en el resto del mundo, y cada uno de estos bloques es un diferente tipo de inversión. Muy bien. Luis, si tienes alguna otra pregunta antes de entrar en materia en el tema de las perspectivas del cubo, el cubo empresarial, si tienes alguna pregunta o alguna perspectiva que quisieras ahondar o dirigir un poco a tu contexto de la audiencia latinoamericana y los otros empresas que están conectados en el resto del mundo. Sí, me gustaría, Andrew, preguntarte, y en base a la experiencia que tú tienes, ¿qué sugieres para las empresas que están empezando apenas o que desean empezar en un modelo de corporate venturing? ¿Cuál es el modelo ideal para iniciarse? ¿Deberían ir inmediatamente a buscar un fondo de inversión o deberían primero empezar a través de hacer alianzas o partnerships con otras instituciones como universidades o montar una aceleradora o incubadora? Muy buena pregunta. La esencia es el propósito de la institución o la empresa, porque hay diferentes industrias con diferentes niveles de madurez y eso, digamos, informa la recomendación o el proceso. El nivel de madurez, y lo que no debemos hacer es que porque otra organización tiene un fondo, nosotros los vamos a seguir como borreguitos, o si alguien tiene una incubadora, vamos a seguir como borreguitos, las organizaciones tienen que pensar en las 5 P's primero y el alineamiento con las 5 P's y sus objetivos estratégicos. No hay una recomendación única ni talla única. Debemos empezar, eso sí, digamos, gradual y con pasos pequeños. Pero la idea es que estemos a largo plazo, no tener una perspectiva de 1 año o 2 años, mínimo una perspectiva de 8 a 10 años. Hay que estar en este espacio mínimo a 10 años estratégicamente. Ahora quisiera avanzar a las siguientes diapositivas y puedes intervenir con preguntas a medida que avanzamos y al final. Este es otro modelo que también está, este es otro modelo que quería ilustrar. Tener un fondo, digamos, no es simplemente queremos construir un venture, y esto ilustra un poco en el libro en el 2006. El cubo de negocio lo estamos mirando desde el 2006, lo que se llama el Minimum Viable Product desde el 2010, el concepto de Minimum Viable Product. Esto es una ilustración de cómo una compañía o empresa o institución puede incursionar en el tema de inversión. Pero pueden tener más información en línea, más densa, digamos, si quieren más adelante. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de DSM, de Unilever. Si los que están en la audiencia miran este link ahí en el QR, hay más de 150 entrevistas
y hay un podcast y un Podmatic y videos que están en la parte de atrás del libro de Purpose to Performance, que les da una perspectiva. Los que están ahí, empresas de servicios financieros, petróleo, energía, salud, pueden escuchar algunos ejemplos de estructuras de corporate venture de otras empresas. Y cuando hago las entrevistas hablan de por qué, cuál es el propósito y su propósito, etcétera, etcétera. Muy bien. Hemos hablado sobre por qué las empresas quieren incursionar en emprendimiento o proyectos de inversión en emprendimiento interno o corporate venturing. Y hay que mirar no tanto el fin último, sino el proceso. Y quienes están haciendo inversión directa, interna, es importante que lograr esas perspectivas, escanear el horizonte de tecnologías y modelos de negocio es muy importante. No solo el aspecto financiero, y desarrollar proposiciones de valor relevantes para su sector y su industria. Muchas organizaciones se enfocan demasiado en hacer ese último negocio, en el due diligence y en cerrar ese negocio desde el punto de vista financiero. Andrew, entonces te pregunto algo. ¿Cómo podemos alinear justamente desde esa perspectiva estratégica para identificar las nuevas tecnologías y modelos de negocio que realmente le hacen sentido a nuestra organización y que nos va a permitir tener un largo aliento o una ventaja competitiva en el largo plazo? Excelente perspectiva, Luis, y de hecho tocas el gran reto. Muchas compañías simplemente dicen, yo quiero ser innovadora, o deciden que y empiezan a hacer inversiones, digamos, de una manera muy apresurada. Es importante pensar en la nueva cadena de valor. ¿Cuáles son los nuevos dispositivos, tecnologías, manejo y fuente de la información y modelos de negocio? Cuando estemos haciendo venture, tenemos que ser el director de orquesta para nuestra empresa y nuestro sector. Vamos a ilustrarlo un poco con esta siguiente diapositiva, porque toca mucho tu pregunta. Hay un subtítulo en el libro que es lo que se llama la nueva cadena de valor innovadora. Llevamos más de 20 años en Corporate Venture. Las compañías no estaban siendo estratégicas ni innovadoras. Por eso conceptualizamos el tema de la nueva cadena de valor innovadora. Tenemos productos físicos nuevos o dispositivos generando mucha información o nueva información. Podemos tener un nuevo modelo financiero en cuanto a cómo pagan los clientes por los servicios, pagar por hora, energía por hora o el kilovatio por hora, o alquilar vehículos en lugar de comprarlos, o alquilar servicios en lugar de comprarlos, servicios financieros alquilados, o modelos innovadores de intereses o préstamos y nuevas relaciones con los consumidores. Entonces, al converger y unir nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías y podemos pensar en nuevos emprendimientos o startups diferentes. Y esto necesita ser una perspectiva global. Las compañías están viendo, los inversores están viendo estas nuevas tecnologías a nivel global y un horizonte cambiante de oportunidades y de cadenas de valor cambiantes. Tenemos que pensar de una manera más estratégica, un poco más integral y más de largo plazo. Les voy a dar un ejemplo concreto, Luis, en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de un ejemplo, vamos a hablar de vehículos eléctricos y de salud. Primero, vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos están cambiando, digamos, vehículos que se vuelven, y el ejemplo de salud, con Merck específicamente, podemos ver un artículo en LinkedIn, ahí lo ven. De todas maneras, más adelante, si no tienen tiempo de capturar el QR, hay un fondo, un Corporate Venture Fund, como el ejemplo que les di antes de inversión directa, que se construye
alrededor del managing partner, y él invirtió en startups. Y Merck, quien es la matriz, que digamos Merck de Estados Unidos, para darles contexto, típicamente invierte en hospitales, en farmacéuticas, etcétera, y cómo manejan la información y los datos en el nuevo sector de salud, en esa cadena de valor innovadora, en dispositivos que podrían estar en la muñeca, digamos, o como un reloj, como un brazalete, en servicios de cloud o de nube, en servicios artificiales o de inteligencia artificial para tomar información de los clientes y de los pacientes, y también buscando el paciente en el hogar, no solamente en hospitales y en farmacéuticos y en dispositivos tradicionales. Entonces, mirando ese embudo de ideas, invirtiendo en startups y emprendimientos nuevos o startups en otros negocios, convergiendo 3 negocios, invirtieron 3 negocios principalmente para crear un negocio de monitoreo de salud para consumidores y pacientes en el hogar, y el otro que hicieron interesantísimo, que hablo también en el libro, es que en lugar de simplemente adquirir empresas y comprar empresas y traerlas a Merck, vendieron la mitad de las entidades a Boston Scientific, por ejemplo, y no se quedaron en Merck con ella. Vendieron una especie de escisión a Boston Scientific por $100 millones. Crearon una entidad separada y entonces crearon un retorno financiero significativo al hacer la venta a Boston Scientific, y que genera lo clave es que en el core business mostraron cómo buscar, cómo mejorar la salud y cómo mejorar el rendimiento financiero. Obviamente pueden aplicarlo a dolor, a negocios de enfermedades crónicas como estrés, etcétera, pero lo importante es tener perspectivas de tecnologías y modelos de negocio que la corporación típicamente no lo miraba en el modelo anterior. Les recomiendo que miren esto, y si no, más adelante se los podemos hacer llegar a la audiencia para que miren el ejemplo un poco más detalle, que hoy no tenemos tiempo por el tiempo. Siguiente diapositiva nos da un ejemplo en el espectro de vehículos eléctricos y el espacio de energía, sobre, digamos, tecnologías en las fábricas, nuevos tipos de vehículos que ya son vehículos de información más que de transporte, o el tema de cobro y modelos de cobro digamos, de cobro compartido. La siguiente diapositiva muestra las flechas, digamos, de la cadena de valor y las diferentes proposiciones de valor de diferentes partes de la cadena de valor. Y si ustedes, por ejemplo, en la audiencia están en energía, el modelo está cambiando mucho, digamos, o para otras industrias, digamos, va a cambiar para todo el sector o el subsector. Esa cadena de valor para el vehículo eléctrico, por ejemplo, para petróleo, para la industria automotriz, para la industria de energía, va a ser un cambio fundamental de la cadena de valor en el negocio. Hay muchos otros ejemplos, en agricultura, hay ejemplos en retail, para las que más adelante se conecten a nuestros podcasts y las entrevistas que hicimos. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, un par de cositas que les quiero mostrar antes de entrar a preguntas con Luis y con la sala de producción en Bogotá, específicos a corporate venturing. El siguiente que vamos a hacer es con Neil Foster, de Anthem Health Insurance en salud, y algunas de seguros y financieros sobre cómo están innovando en seguros. Este va a ser, lo hicimos hace un par de semanas con Neil Foster, que es un abogado, en el tema de abogados y en el tema jurídico, cuando invertimos en una startup y vamos a ser directores en la junta directiva, ¿cuál es la mejor relación o esquema? Tenemos una conexión entre la inversora directa, el corporate venture, y los que están haciendo la inversión directamente. Y si tú estás en la junta directiva y tienes una responsabilidad legal, jurídica, con temas deberes fiduciarios vinculantes como miembro de junta directiva, es lo que tocamos, digamos, en ese podcast.
Es un tema bien interesante desde el punto de vista de las responsabilidades jurídicas y legales de los directores en las juntas directivas en estos emprendimientos. Se nos cayó. Esperemos un segundo que recuperemos el speed stream ahí, Luis, si puedes intervenir ahí mientras tanto, mientras recuperamos a Andrew. Yes. ¿Ya regresó, Jorge? Aún no, todavía lo tenemos ahí pero tú puedes seguir en sala en Bogotá. Ok, perfecto. Bueno, no, me parece que ha sido muy clara la presentación de lo que hemos visto. Yo tengo la intención de conversar más con él y hacerle algunas preguntas mucho más específicas, sobre todo a los momentos que estamos viviendo hoy en día. Ojalá pueda regresar pronto. Pero evidentemente yo creo que incluso no solo con esta charla de Andrew, sino a través de las diferentes conversaciones que hemos tenido con los diferentes conferencistas, hay un propósito común, y es: se parte de la estrategia para hacer corporate venturing, se parte de una visión y de un entendimiento claro de en qué se quiere convertir, o como Andrew decía, cuál es el propósito de la empresa, en qué nos queremos convertir en los próximos años, cuáles son los negocios que queremos defender y cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos que explorar para crecer, ¿sí? Y hay negocios que se pueden articular de manera, digamos, en el corto o mediano plazo, y hay negocios que van a hacer la disrupción y la transformación por completo de la organización. Entonces es muy claro y pertinente entender desde los tres horizontes cuál es el tipo de negocio que queremos traer para cada tipo de crecimiento y de organización, ¿cierto? Ya tenemos a Andrew nuevamente. Sí, ya lo tenemos hace rato, pero no te queríamos interrumpir, así que ya lo tienes en línea otra vez. Adelante, Andrew, por favor. Muy bien, siento mucho ahí la conexión en Inglaterra está. Entonces, este era el marco esencial. Primero, ¿cuáles son las 5 P's? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el proceso adecuado? Y tener sobre todo las personas, el people-centered strategy, y pensando toda la cadena de valor, no solo el sector, sino toda la cadena y las nuevas cadenas de valor, no simplemente encajando y adecuando tecnologías al core business, al negocio actual. Puede que sea una innovación válida en el horizonte 1, en el corto plazo, pero las organizaciones tienen que pensar más allá, más estratégicamente, más a largo plazo y con más integralidad. Ese es, digamos, el resumen, digamos. Ahora, me gustaría ver un poco el feel de la audiencia a través de Luis y ver qué preguntas han hecho a través del chat y cómo podemos enfocar este último segmento en algunas preguntas y profundizar en algunos temas que Luis nos orienta. Estamos esperando que nos lleguen algunas preguntas. Mientras tanto, a mí me gustaría preguntarte algo, Andrew. A ver, es evidente que el problema de la pandemia, el COVID, está transformando y acelerando de manera muy vertiginosa y mucho más rápido todo lo que está ocurriendo en diferentes industrias. Con ello, obviamente, incluso muchos horizontes, como bien tú planteabas, probablemente van a ser mucho más ágiles y van a requerir que las organizaciones se muevan a una velocidad que no están acostumbradas, ¿cierto? O que les cuesta trabajo desarrollar. ¿Qué recomendación darías tú, sobre todo, para las empresas a que se muevan y se transformen de manera mucho más rápida en estos tiempos? Muy buen punto, Luis. Estoy seguro que están viendo en Latinoamérica también, y en Europa lo estamos viviendo, y en China lo vimos anteriormente, y en Asia. Estas crisis como esta causan un mayor sentido de urgencia, velocidad y aceleración. Mirando a China, por ejemplo, el SARS, hace algunos años, en el 2003, 2004, 2002, 2003, el SARS, fue la crisis del SARS, y vimos que Alibaba, JD.com, estos como negocios masivos
entraron en línea en esa época y transformaron sus negocios y se digitalizaron vertiginosamente. La medida y la aceleración de la movilidad, de los pagos móviles son mucho más importantes hoy, prevalecientes en Asia y en China. No sé si han viajado recientemente, yo llevo viajando 10, 15 años en China y Asia. Lo que ha pasado en China y Asia está pasando en Europa y está pasando, y lo vamos a ver cada vez más en Latinoamérica. Los pagos financieros, el e-commerce, servicios de entrega a domicilio, de servicios a domicilio, nuevas aplicaciones de salud, telemedicina. El retail tradicional se está reinventando en Europa con la digitalización y estamos viendo industrias enteras, sectores enteros transformados. Por ejemplo, el vehículo eléctrico, los vehículos eléctricos, hay cada vez menos viaje tradicional en carretera tradicional. Los gobiernos incluso van a tener que invertir en energías limpias, en vehículos eléctricos, en lugar de otras inversiones tradicionales. Estas transformaciones se están acelerando y generándose a mayor escala. Y los grandes inversores corporativos, los large corporate venture capitalists, estamos viendo nuevos startups y emprendimientos que están pivoteando, los que sobreviven y permanecen en modelos de negocio que sobreviven. Un ejemplo es Unilever, que podríamos mirar. Unilever invirtió en un negocio de entrega a domicilio y de alimentos para hogares. El startups de Unilever, ese startup tuvieron que emplear a 300,000 más empleados. Miren, 300,000 solamente en Norteamérica, en un mes, para dar abasto a la demanda de su servicio y su negocio. Entonces miren que el retail tradicional probablemente va a declinar mucho más rápido. Estos nuevos servicios van a dispararse. Así que ustedes como inversores corporativos, utilizando las herramientas como Corporate Venture, alianza con startups, alianza con fondos, puede ayudar en Latinoamérica para ayudar a estos negocios a crecer y traer e interiorizar ese aprendizaje a sus organizaciones. Y COVID y la pandemia, esta gran disrupción, va a acelerar esto muchísimo. Muy de acuerdo, Andrew. Incluso yo he visto, muchas empresas, el negocio actual, el core business, tuvieron que dinamizarlo inmediatamente y tuvieron que relacionarse con startups de manera improvisada, quizás, pero lo tuvieron que hacer obligadamente, justamente por los motivos que describes, ¿cierto? Y eso obviamente va a impulsar mucho a perder el temor a relacionarnos con otro tipo de organizaciones, sobre todo con aquellas que son más pequeñas, pero que son más ágiles. Yo creo que el problema de la pandemia se convierte en una oportunidad para aquellos que están dispuestos a afrontar y aprovechar las situaciones, obviamente. Ya tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia que quiero compartir contigo. Una de ellas dice, ¿para qué una empresa que desea vincular startups en su innovación y adaptar su forma de trabajo, cuáles serían los pasos para elegir a las startups adecuadas y tomar la decisión de invertir? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a reenfatizar que necesitamos entender cuál es mi propósito como empresa como primera medida. Un ejemplo que está en mis podcasts, en unos videos recientes, Reed Elsevier, que una editorial, publicaba journals desde el 2009. Su presidente sabía que la manera de las .coms, de las wwws normales de internet iba a generar una gran disrupción, hablando hace más de 10 años, 15 años, y entonces trataron de vislumbrar cómo iban a digitalizarse, hacer la transformación digital. Ese fondo lleva más de 20 años de cuando arrancó al principio de la década de los 2000. 80% de los ingresos venían de publicaciones normales, de journals, periódicos y revistas. 12 años después cambió completamente a ser 80% digitales y contenido digital, que en esa época no generaba caja, cero caja. Había inversiones donde en inteligencia
artificial, etcétera, en blockchain, en automatización, en automatizar transacciones, que en esa época no generaba caja. El ejemplo de Merck, por ejemplo, también hizo esa transformación. Entonces, para cada uno de los que está escuchando, dónde invertir, preguntas y cómo invertir y a quién traer. Primero, mira tu propósito. Segundo, qué tipo de áreas tienes que invertir y esa visión futura. Estírate un poco a largo plazo, a 10 años, y escanear esos sectores y tecnologías, empezando a hacer debida diligencia y hacer alianzas e invertir en startups en esos sectores. Pero si vas a montar un fondo interno, como el ejemplo que les di, de unos 100 millones de dólares en Latinoamérica, de pronto de menos tamaño, hay que mirarlo sobre todo a 10 años. Acostumbrarnos a mirar el largo plazo. Reed Elsevier ha hablado en sus podcasts sobre si no actuamos de manera adecuada con las startups, cuando están en dificultades, nos quemamos para el resto de las startups. Vamos a quedar en lista negra como inversionista. O sea, en la época de crisis no nos van a parar bolas los otros, ni los otros inversionistas, ni las otras startups. Digamos que nosotros necesitamos que haya otros inversionistas, porque nosotros asumimos una minoría de inversión, un 15, un 20%. Así que durante la crisis es una prueba de fuego para nosotros como inversionista. Hay muchas cosas que tienen que converger en esta área y nuestra actitud es muy importante. Podemos recomendarles algunas listas a través de Luis o Colsubsidio para hacer ese nuevo pensamiento, ese pensamiento innovador de cómo y dónde empezamos el corporate venture y en quién invertimos. Excelente. Andrew, nos están llegando más preguntas. Una dice, no está muy clara, pero voy a tratar de definirle. Dice, a partir del corporate venturing, ¿cómo cambian las condiciones de gobierno de los propietarios de la empresa? Imagino que se refiere al corporate governance de la organización y seguramente también de la startup. Yo creo que la compañía tiene que pensar que es un inversionista más en la mesa, con otros inversionistas. Vamos a tener el fundador del core business, del startups, que le apasiona la tecnología. Hay que tener cuidado de no apagar esa pasión. Va a haber otros inversionistas también en las fases iniciales, los ángeles, como mencionó. Yo soy un inversionista ángel en el ecosistema, digamos, y hay otros negocios, digamos, como retailers de salud que están invirtiendo también a la par. Entonces estamos apoyando, y el corporate venture viene con una minoría, un 20%, no recomendamos más, y también puede estar en la junta. Entonces no somos dueños, digamos, de ese negocio, y el corporate venture no puede dictar las reglas. El fundador y otros negocios que están ahí también deben tener posibilidad de influir. En el ejemplo de Merck, si tú te alías con otras empresas, por ejemplo, en clinical trials, podemos ayudar a acceder a nuevos mercados y traer valor adicional al espectro sin volverlo muy rígido, creando incluso nuevas entidades completamente nuevas, haciendo escisiones. 2 mensajes. No es tu negocio cuando eres un minority investor, pero logras perspectivas y puedes ayudarle a crecer ese negocio. Y en unos pocos casos, pequeños, escasos, donde la corporación adquiere el negocio al 100%, que sí los hay, pero son las excepciones. Lo importante es que no se pierda la perspectiva estratégica. Adelante. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles serían los criterios para escoger el nuevo foco a partir del corporate venturing dentro de la nueva cadena de valor? Muy bien. La nueva cadena de valor, si tomas uno de los ejemplos que mencioné en los vehículos eléctricos,
trabajando con muchas petroleras y empresas energéticas, de compañías automotrices y de energía, de utilities, de servicios públicos o generación, donde cada uno está apostándole a un tipo de vehículo diferente o manufactura o diferentes tipos de fuentes de energía que requiere diferentes tipos de carga. Ahora, si soy una petrolera y tengo 17,000 estaciones de gasolina, obviamente poniendo un socket eléctrico en las gasolineras no me va a salvar mi negocio, mi core business, porque 90% del reabastecimiento no va a ser en gasolineras, va a ser en la casa o en el hogar o en el trabajo del dueño del automóvil. Entonces, si estamos haciendo venturing o alianzas, y si estamos en una compañía, en una aseguradora de automóviles y quiero invertir, por ejemplo, tengo que ver la cadena de valor futura y el tipo de modelo y el tipo de cómo va a ser ese sector en el futuro. Digamos que espero que esto genere alguna claridad sobre tu pregunta, que es muy buena. Tenemos que empezar a mirar escenarios, prospectiva de diferentes escenarios, de cómo va a cambiar el sector y el negocio para hacer el scouting y la selección de los startups, y alimentando eso al inversor corporativo, al corporate venture capitalist, porque estamos realmente en la vanguardia y en la frontera. No estamos esperando, o sea que no estamos esperando un reporte de una gran consultora, digamos, donde se ha demostrado y probado el modelo. Estamos a la vanguardia, digamos, explorando el sector y la frontera del sector. Adelante, Luis. Clarísimo. Tenemos todavía algunas preguntas más. Una de ellas es, ¿cómo consideras que será el panorama para el sistema educativo a partir de toda esta problemática de la pandemia? Muy buena pregunta para las universidades. Aquí escuchando, yo soy un visiting fellow en una universidad de Reading de administración de negocios, que está metida en el ecosistema y patrocina ángeles, etcétera. Y como les dije, tengo una hija que va a ingresar a la universidad pronto. Así que a las universidades, escuchando, uno de los retos de la pandemia, cuando la gente no puede ir a los campuses, a las universidades, a escuchar las cátedras o los tutorials, hay un gran reto para las universidades. ¿Cuál es la experiencia del estudiante, del profesorado y de los estudiantes? Para las universidades van a tener el reto de cómo hacer el aprendizaje virtual, de cómo dar esos resultados de aprendizaje y de lo que quieren los estudiantes, qué aprendizaje, pero no solo el aprendizaje, sino qué tipo de puestos de trabajo y cómo vamos a inspirar a los estudiantes. Hay varias cosas que van a converger como educadores y universidades que nos están escuchando, y yo creo que van a tener que pensar un poco más ampliamente. Las universidades tienen que abrir ese horizonte de cómo abrir un poco el modelo y sobre todo mirar el resultado de los puestos de trabajo una vez salgan los estudiantes de la universidad. Excelente, Andrew. Tengo una pregunta que me parece fundamental. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Dice, si una empresa que no tiene el corporate venturing como parte de su estrategia de crecimiento en este momento, ¿por qué debería considerarla como una opción? Muchas organizaciones tienen que pensar, el director ejecutivo, el presidente o el director de estrategia que está escuchando, quien está en la junta del negocio, si están dedicando su tiempo haciendo cosas demasiado tácticas o cortoplacistas o del sector, si están buscando adquisiciones de otras corporates, si están buscando o si están pensando en llevar su modelo de negocio a otros países. Hay directores de estrategia o de M&A que están muy centrados en el horizonte 1 y 2, muy en el core business. Quiero desafiarlos un poco y retarlos. ¿Qué cosas están viendo en el horizonte 3, más a largo plazo y fuera de mi sector tradicional, que van a ser disruptivas? Y ahí es donde si los altos directivos, los presidentes y los miembros de la junta no tienen respuesta todavía o lo ven como muy confidencial, yo los
reto, salgan allá afuera, traten de entender qué está pasando con las startups, con las tecnologías y otros sectores o sectores no tradicionales que van a ingresar en su escenario, a ver si su estrategia del futuro sí está bien formulada o bien plasmada o bien concebida. Excelente. Andrew, no me queda más que agradecerte, has sido muy generoso en tu tiempo, en tu espacio. Me hubiera gustado tenerte acá con nosotros en el evento, desgraciadamente no se pudo dar, pero bueno, ya tendremos espacio para en otras ocasiones poder conversar. Me gustaría posteriormente invitarte a que participes en otras charlas, en otros eventos que ya estamos organizando. Pero antes que nada te quiero agradecer nuevamente por tu espacio y no sé si tengas algún comentario final con el cual quisieras despedirte de la audiencia también. Vamos a la siguiente diapositiva, claro que sí, vamos a la siguiente diapositiva. Hemos publicado algunos artículos adicionales que cautivan, son 100 paginitas, digamos, pueden fácilmente, o sea, obviamente no van a volar ni estar en aviones, pero la idea es que en el tiempo promedio de un avión cubren mis artículos. Ahí tienen el QR y si no, Luis, con mucho gusto les hacemos llegar a la audiencia estos artículos. Ahí hay cientos de entrevistas, cientos de podcasts, con mucho gusto podemos compartir más información en la última diapositiva. Si quieren leer el libro o si quieren contactarme a mí, tienen que contactarme. Si quieren contactarme en LinkedIn, ahí tienen los datos, pueden conectarse en LinkedIn conmigo, todos los que están en la audiencia, hacerme preguntas y ahí tengo mi correo electrónico. Disfruto mucho trabajar con Luis, con el equipo gracias al equipo de REN TV de traducción simultánea, muchas gracias a Colsubsidio, muchísimas gracias, disfruté mucho haber estado en esta invitación, espero que puedan compartir esta información de innovación estratégica y corporate venture en estos tiempos de pandemia en Latinoamérica y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Luis. Andrew, muy amable, muchísimas gracias. Quiero invitar ahora a César Parada para que nos acompañe y hagamos el cierre de este primer ciclo de webinars. Adelante, César. No, pues Luis, Andrew, muchísimas gracias. Creo que fue un ciclo muy enriquecedor. Tuvimos expertos de todo el mundo también y eso obviamente ayuda muchísimo a la comunidad de conocimiento que estamos creando, también a todas las personas que vienen siguiéndonos y pues ya lo anunció Luis. Estamos pensando en hacer otras actividades conjuntamente y efectivamente les estaremos anunciando, sea por vía webinar o sea por la estrategia que escojamos y definitivamente pues agradecerle a esas más de 5,000 personas que hacen parte de nuestra comunidad de conocimiento y a Luis otra vez reitero muchísimas gracias por ser nuestro aliado en este ciclo, creo que fue muy exitoso y pues obviamente darle gracias a cada una de las personas que se conectaron vía webinar en esta sesión del día.